Aunque yo no estuve, pero creo que Porque se ocuparon de la prostitución, sí, del sí, aborto, sí, sí. de la educación, Sí, vamos. que yo estaba todo de acuerdo en esto, en el aborto, en todo esto estaba de acuerdo. Siempre que necesitaban de algo me tenían a su lado. Bien, entonces en esto. Y cuando se acaba la guerra, ¿tú dónde, qué es de tu vida, digamos? Bueno, cuando acabó esto ya fue, bueno, fue un poco trágico porque entonces ya nos fuimos para Francia, andando con toda la gente. Caminando. Sí, Caminando. por las carreteras, ¿no? En Portbou nos tuvieron 2 días antes que abrieran la frontera. Entonces cuando abrieron la frontera entramos los que pudimos, entramos en Francia. ¿Y tú dónde te quedaste a vivir? Bueno, allí primero nos pusieron... Yo primero fui en un refugio en el norte de Francia. ¿En qué ciudad te acuerdas? Sí. En Pas-de-Calais, departamento, el pueblo se llamaba Levan. Levan. ¿Te quedaste allí? Me quedé unos 9 meses, pero luego... ¿Pero te quedaste con compañeros o en un refugio? No, estaba sola. Y después de esto, a ver, yo no sé qué acuerdo hubo que nos hicieron bajar al campo de Argeles. Y allí en Argeles estuve más de 1 año, estuve allí. Estuve en la entrada, en las oficinas de la entrada, donde entraba la gente y salía. Me pasaba todo el día escribiendo nombres de los que entraban, de los que salían. Y esa era tu tarea, lo que tenías que hacer era escribir los nombres de lo que... Tarea voluntaria, ¿eh? Sí. No nos obligaba a nadie. ¿Y cómo era la vida allí en el campo de Argeles? O sea... Hombre, el campo era bueno, triste, como diría ahora, me sale la palabra, en malas condiciones, porque no me sale la palabra exacta, en muy malas condiciones, porque primero cuando entraba no había ni agua para lavarte, luego ya nos traían agua, pusieron unas fuentes, luego se fue arreglando, pero al principio fue pésimo. Dormíamos encima de la arena. Y no había totalmente ningún tipo de libertad, no se podía salir del campo. Cuando entramos no había nada. Luego los compañeros mismos fueron haciendo barracones. Construyendo. Y allí había de todo, anarquistas, republicanos, todo. Había de todo. Entonces, y el gobierno francés daba comida, daba... Mira, más que el gobierno, nos trajeron comida, los cuáqueros americanos se portaron muy bien con nosotros, que yo Mira, esto no lo sé. Estoy muy agradecida con ellos porque... ¿Pero cómo? ¿En qué manera? ¿Venían directamente ellos o...? No, traían paquetes. Paquetes de los cuáqueros americanos. Sí. ¿Y estuvieron haciendo esto durante todo el año? Todo el tiempo que estuvimos. Todo el tiempo allí. Fue los cuáqueros, los americanos que apoyaron. Sí. Más que nadie. También nos traían paquetes de otros sitios, pero casi siempre... Porque alimentar tanta gente durante tanto tiempo era... En el campo mismo era una tarea de miedo repartir ya los paquetes. Yo como estaba en la entrada en la oficina, pues nos tocaba repartir los paquetes, la ropa, nos traía mucha ropa. Y después de este año allí en el campo, ¿dónde vas? ¿Dónde decides si regresas aquí o te quedas en Francia? No, me reclamó... Cuente lo de cómo conoce al padre de su hijo, que es el médico de allí, queda embarazada. Sí, ¿cómo es que allí conociste al que ha sido el padre? Ese fue más tarde, sí. Allí en el campo... Pero siempre en el campo. En el campo me reclamó una amiga francesa, una amiga que conocí aquí en Barcelona y entró a trabajar en la fábrica donde yo estaba. Hicimos muy buena amistad, vino a vivir en mi casa y bueno, me dio la dirección de ella de Francia, no. Me la dio, no, ella se enteró que estábamos en Campos y ya nos reclamó ella.
y pude salir del campo de Argelés porque ella me reclamó. Después de un año de vida. ¿Y allí conociste al padre de tu hijo? Esto fue más tarde. Más tarde, Sí. siempre en Francia. Sí. Pero en el Ya. campo también. Es que después de aquí, después de los campos y todo, nos pusieron, bueno, es que esto fue muy largo. Casi no me acuerdo. Pero ese trozo es muy interesante. Después del campo que salimos, hicieron los consulado mexicano. Los consulado consulados, mexicano. sí. Cogió unos castillos que habían abandonados allí en Marsella. Cerca de Marsella. En Marsella, en las Sí, afueras. sí, Hizo los castillos, los habilitó para nosotros. Ah, el cónsul en México, el Sí, gobierno de México. El consulado mexicano. Consulado. Que estuvo muy bien. Y tú estuviste allí en Yo unos estuve allí en castillos el cerca de... consulado. Saliendo de Argeles, te fuiste allí. sí. Te fuiste allí. Sí. Y allí te quedas... Bueno, estuve un tiempo en casa de de tu Fitilla, amiga. Pues entré en el castillo este. Y estaba en el castillo de las mujeres. Había uno para mujeres y otro de hombres. Ah, vale. Y un día por la altavoz pidieron gente para ayudar en la enfermería. Aunque si fueran enfermeras mejor, pero si no, pedían gente, ¿no? Y yo me presenté para ayudar. Y allí es donde conocí al padre de mi hijo, que estaba de médico, cuidando a... Más ¿Y él de dónde? Ella era de Madrid, pero estaba aquí en Barcelona. También era español, entonces estaba trabajando como médico. Sí, estaba ahí. ¿Y cómo fue este encuentro? Bueno, allí como pidieron a gente para trabajar, yo fui, y a mí me agradó mucho. Era cómo muy él guapo. Bueno, estaba bien. Me gustó mucho cómo él cuidaba a los enfermos, y él pues también se enamoró de verme a mí tan dispuesta a ayudar. Y de aquí vino nuestra pareja. Una pareja, entonces ¿qué ha sido tu Entonces pareja? yo- ¿Él cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Alonso. Alonso y luego... Isidoro Alonso. ¿Cómo? Isidoro Alonso. Isidoro Alonso. Entonces esto fue tu Y aquí- pareja. Bueno, esta fue mi segunda pareja, Tu segunda porque la pareja. primera ya habíamos medio roto. El primero estaba en un campo de concentración. ¿Dónde? Él estaba En Francia siempre. en En Francia, sí. se quedó en un No, campo. No me acuerdo, un campo de hombres. En un campo de hombres, pero en toda forma vosotros habíais roto la... Habíamos medio roto. Yo le había dicho de dejarlo correr, no quería, pero estábamos. Sí, un Cuando poco conocí al padre el que fue padre de mi hijo, ya rompí del todo. Ujú. Y entonces cuenta cómo él se va a luchar contra Hitler y ella se queda con el niño en el campo. Eso. Entonces, ¿él qué hace en este momento? Después, ¿él dónde va a luchar con...? Bueno, a última hora, bueno, estuvimos en Francia, estuvimos en un pueblo de los Alpes, bueno, en Francia quería decir Marsella, después nos llevaron a un pueblo de los Alpes. Y mientras tanto, tú estabas embarazada. Yo allí en el pueblo ese donde me quedé, Embarazada. y luego pedimos para volver a Marsella porque aquello no me probaba, me encontraba muy mal. Tú Ya- no estabas bien. No estaba bien, además hacía mucho frío, siempre había nieve. A Eso. la mañana cuando nos levantamos ya había de nieve hasta aquí, cada día. Bueno, que pedimos para volver a Marsella. Y allí... Cuando regresaste a Marsella, tú ya tenías el niño. Ya. No, cuando llegué a Marsella no tenía el niño. Nació Entonces ¿Dónde nació? nació yo iba en los cuáqueros, me mandaron al hospital, en un hospital de Marsella, y luego estuve en el local de los cuáqueros unos cuantos meses hasta que me vine a España. Tú eso. ¿Y tu compañero qué hizo? Él ya se iba para la zona no, estábamos en la zona no ocupada, y se formaron unos grupos para... Es que aquello fue un lío que no lo acabamos de entender. Unos grupos que iban a
a entrar en la zona ocupada para hacer algo, para, no sé, lo que querían hacer. Pero fue cuando él se fue, ya no sabieron nunca nada más. Ah, se fue Cuando a él se fue para allí, que era una misión un poco delicada. delicada. En- Y yo ya me vine para España, tuve una carta nada más de él, de él. sí, una carta y ya nunca supimos nada más. Yo creo que murió allí en Alemania. Pues se fue a Alemania, o sea, a luchar contra Hitler. Entonces se fue allí directamente a Alemania. Él Sí, llegó. yo creo ¿Y él que- también era anarquista o era No, republicano? él era socialista, tenía simpatía. Aquí nos discutíamos mucho. Discutían. Había discusiones. No hubiera durado mucho la pareja, ¿no? No, de todas formas, porque No había tenía- diferencia. No tenía porvenir. Porque tú, No, yo tus con lo ideas, mío, yo tú con y lo yo con lo mío. mío, tú con lo tuyo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama... ¿Cómo se llama? Ramón Alonso. Ramón Alonso. Ramón, y tú luego regresas con tu hijo ¿a dónde? ¿A Barcelona? Sí, a Barcelona. ¿En qué año regresas aquí? El año no recuerdo, la verdad. O sea, después, Regreso aquí. durante el franquismo estuviste Sí, aquí. sí. Me habían quitado el piso. A mi madre también le habían quitado la casa antigua De toda la que vida. tenía. Estaba realquilada en otro piso. Un desastre. Un ¿Y tú por qué desastre. decidiste regresar a España? ¿Por qué decidiste Mira, regresar? se me puso por tener el nene pequeño y una cosa y otra, nostalgia que tenía de venir aquí. Ya había unos compañeros que habían venido, me animaban para que viniera. ¿Y luego- qué tenías aquí? ¿A tu madre? Sí, mi tenías- madre con mis hermanas pequeñas. ¿Y tus hermanas? Decidiste. ¿Y fue muy duro vivir aquí durante, Fue duro. en Si- Barcelona? Si lo hubiera pensado mejor, no hubiera tenido que venir. No, porque en Francia me hubiera defendido mejor que aquí. Porque aquí Pero- vivir durante todo el franquismo, Ah, con un coño. miedo. No me pasó nada porque a mí no me denunciaron. Tuve la suerte que no tenía ninguna denuncia. En cambio, mi hermano y mi padre los habían denunciado y habían ido a buscarlos muchas veces en casa. Y él habían estado en la cárcel muchas veces. No, ellos no estaban. No, tú. No estaban. No Mi regresaron. hermano luego No regresó. Murió en la retirada, mi hermano. En la retirada siempre... De cuando de la- entraban para España. esto. Y tu padre pero había sido detenido varias veces Sí, antes. sí, mi padre se quedó en Francia. Él se quedó en Francia. Está muchos años en Francia. Entonces tú te quedaste aquí a vivir con tu madre. Y porque a ver, él cada vez que pedía la entrada a España, le decían que aquí no podía venir porque ya sabían lo que le pasaría. Mi padre había sido de patrullas de control y esto los fusilaban a todos. No se hubiera salvado si hubiera venido. Y aquí durante el franquismo que viviste, no pudiste hacer ningún tipo de actividad política, o sí un poco. Hombre, siempre hice algo, lo que pude. Luego yo tuve un puesto de venta que vendía bisutería en el mercado de San Antonio y allí guardé muchos paquetes de compañeros. Paquetes que me Sí. traían, los guardaba, luego otro venía a buscarlo. Y bueno, Entonces, siempre hicimos algo. siempre No, durante... yo tuve la suerte que no me denunciaron. No sé por qué. Porque me habían visto asaltar el convento. ¿Qué convento? Cuéntame El esto convento. cuéntame esto del asalto del convento. Bueno, saltamos el convento de la... ¿Esto cuando empezó la guerra? Sí, Eso empezó la el guerra. convento de Loreto. Loreto, aquí en Estaba en Las Corts, la barriada de Las Corts. Ajá. En la, Las Corts. en la travesera de Las Corts. Y que habían asaltado, habían entrado. Habíamos hecho salir a las monjas porque luego aquello fueran comedores. Ah, vale. Hicimos Entonces, comedores. para que salían las monjas, para que se transformaron. ¿Y las monjas colaboraron? No. ¿O no? ¿O hubo problemas? No, pero no se portaron mal.
No se portaron. Vinieron en el comité de donde yo estaba, las tuve que registrar yo porque primero las registraba una pareja que había, se quedaban ellos, se quedaban las cosas que les cogían las monjas. El dinero, Y las monjas, sí. y las mismas monjas lo dijeron. Estas parejas se están quedando todos que nos cogen. Eran una pareja de ladrones. Ajá. Y entonces, No, me ¿y las pusieron- monjas dónde fueron? O sea, ¿las monjas dónde se fueron? Las Bueno, monjas pidieron ir cada una a un sitio diferente. Se fueron. Las unas pedían coger el tren, que las acompañaban, que se portaron con ellas muy bien, no pueden quejarse. Y otras se quedaron en Barcelona, no se mató a ninguna, ¿eh? Ujú. Así que muchos, se ha dicho... Entonces tú participaste directamente en esta toma de este Hombre, complejo. claro, y no, allí se las respetó y no se mató a nadie, Ujú. ni hubo malos tratos ni nada. Nada. Así que ellas se quedaron contentas. Pero tú has visto también por lo que se dice que durante la guerra civil se quemaron muchas iglesias, se había una... Quizás en otros barrios,